Pensemos en esto por un momento. ¿Y si el gran problema del amor moderno no fueran nuestras parejas, sino las ideas que tenemos sobre el amor? Hoy vamos a desarmar ese mito romántico que sin querer nos prepara para el fracaso. Y vamos a explorar un camino, uno más realista y profundo, para construir relaciones que de verdad duren. Para arrancar, miren esta cifra, un número que la verdad nos obliga a detenernos. Según datos que cita el filósofo Alain de Botton, casi la mitad de los matrimonios, un 42%, terminan en divorcio en lugares como Gran Bretaña. Claramente, algo no está funcionando como esperamos. Y claro, este número no es solo una estadística fría, es el resultado de un choque, el choque entre la historia de amor de fantasía que nos han contado toda la vida y, bueno, la compleja realidad de convivir con otra persona, día a día. Entonces, ¿qué es lo que está mal con esa historia que nos contaron? Para responder a esa pregunta, vamos a seguir este mapa. Primero, vamos a analizar eso que llamamos la resaca romántica, o sea, el mito que todos heredamos. Después veremos sus efectos en nuestro mundo líquido. Y al final, vamos a explorar dos alternativas muy potentes: el realismo y los 4 elementos del amor, que nos enseñan a ver el amor no como un golpe de suerte, sino como una habilidad. Bueno, resulta que todo empieza con una idea, una que está tan metida en nuestra cultura que ni siquiera la vemos: el romanticismo. Y ojo, no hablo de las flores o los chocolates, sino de una filosofía que sin que nos demos cuenta le pone las reglas a nuestro corazón. Imagínense, una filosofía que nació hace siglos y todavía hoy sigue escribiendo el guión de nuestras vidas amorosas. Como lo señala Alain de Botton, nos vende esta idea de que el amor es un sentimiento arrollador, perfecto, que simplemente sucede, casi por arte de magia. Y este es el guión de siempre, ¿no? El que vemos en todas las películas y series. Encontrar un alma gemela, sentir esa chispa instantánea y de ahí a vivir felices para siempre, sin peleas, sin problemas. Suena increíble, pero en el fondo es una trampa. ¿Por qué? Porque nos hace esperar la perfección y nos deja pues sin ninguna herramienta para cuando la vida real, con sus imperfecciones, inevitablemente aparece. Ok, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esta resaca romántica en nuestro mundo de hoy? Varios pensadores contemporáneos nos dan un diagnóstico bastante claro. El sociólogo Zygmunt Bauman, por ejemplo, lo llama amor líquido. Él argumenta que en nuestra cultura de lo desechable hemos perdido la habilidad de mantener relaciones estables. Si algo se rompe, es más fácil tirarlo que intentar arreglarlo. Y piénsenlo, esto del amor líquido significa que tratamos las relaciones como si fueran, no sé, el último celular. Las empezamos ya con un pie afuera, pensando en la salida de emergencia. Esta facilidad para desconectar, para hacer ghosting o simplemente para pasar a la siguiente opción, lo que hace es que se nos atrofia el músculo para lo importante, para negociar, para perdonar, para reparar. Y esta mentalidad de consumo es justo lo que critica el filósofo Byung-Chul Han. Él hace un contraste genial entre el eros, ese amor que te saca de ti mismo, que te hace vulnerable ante otro, con la lógica del consumidor, que solo busca la gratificación instantánea y sin riesgos. El amor se convierte en una transacción para optimizar mi propia felicidad, no en un encuentro con el misterio de otra persona. Y aquí viene la paradoja, señalada por pensadores como Gilles Lipovetsky. En nuestro afán por un amor ligero, sin complicaciones, sin ataduras, terminamos sintiéndonos más pesados, cargando con la ansiedad y la soledad. Esa supuesta libertad se convierte, al final, en una carga muy pesada. Si la fantasía romántica y el amor líquido nos han fallado, ¿qué alternativa tenemos? Bueno, aquí es donde Alain de Botton nos ofrece una salida: el realismo romántico. Y este enfoque, la verdad, cambia por completo las reglas del juego. En lugar de estar esperando pasivamente a que llegue la perfección, nos invita a la acción, a aceptar la imperfección, a aprender activamente a amar, a entender que la logística de la vida, como los presupuestos y las tareas del hogar, son la base del amor real, y sobre todo, a ver la compatibilidad como algo que se construye, no que se encuentra. Y para complementar este enfoque tan práctico, el maestro Zen Thich Nhat Hanh nos ofrece una perspectiva espiritual. Para él, el amor verdadero no es un sentimiento que nos llega de la nada, sino una práctica compuesta por 4 elementos esenciales. Estos son Maitri, la capacidad de ofrecer felicidad; Karuna, la compasión para aliviar el sufrimiento del otro; Mudita, la alegría sincera por su felicidad; y Upeksha, es ecuanimidad y la inclusión, sin posesividad. Juntos, estos elementos transforman el amor de una necesidad egoísta en una energía que se expande. Entonces,
¿cuál es la gran conclusión que podemos sacar después de revisar estos dos enfoques, el práctico y el espiritual? La idea central es esta, y De Botton la resume de una forma brillante. La compatibilidad es un logro del amor, no debería ser su precondición. Esto nos devuelve el poder. El amor deja de ser una lotería y se convierte en un taller, un lugar donde dos personas imperfectas aprenden con paciencia y con habilidad a construir algo sólido. Todo este análisis se inspira, por supuesto, en el trabajo de estos y otros pensadores que nos desafían a repensar una de las áreas más importantes de nuestra vida. Al final, la pregunta que nos queda es esta. ¿El amor es un sentimiento que encontramos o una habilidad que construimos? Quizás la verdadera gran historia de amor no es la de encontrar a una persona perfecta, sino la de tener el coraje de aprender a amar perfectamente a una persona imperfecta. Llegar al punto clave no siempre es fácil, pero aquí siempre buscamos el quid. Gracias por tu tiempo y por tu curiosidad. Suscríbete para más respuestas y, como siempre, gracias por estar ahí.